Seguimos el primer libro de Samuel, capítulo 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada tuvimos esta poderosa clase de David contra Goliat. Y al final terminamos diciendo que en ese momento la historia de David cambió para siempre. ¿Se recuerdan la frase para mí mejor y más fuerte de todo el capítulo 17? Cuando David le dice a Goliat: tú vienes hacia mí con esa cantidad de hierro, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Y como les dije la semana pasada, sonó la pedrada más famosa de la historia. Fue la batalla más corta de toda la historia. Y recuérdense que también hablamos de que David no pudo pelear la batalla con las armas de Saúl, porque le pusieron, ¿se acuerdan?, las armas de Saúl y fueron muy pesadas, y él dio la batalla con sus propias armas. Así que dijimos que cada cual tiene que dar su batalla con su propia armadura. Hablamos, el estudio del capítulo 17 estará en nuestro website. Jorge lo pone en 1 o 2 semanas, estará ya en el website de nosotros. Capítulo 17, creo que el capítulo 17, aunque hemos estado hablando de David ya por mucho tiempo, hicimos la introducción de David, creo que el capítulo 17 demuestra bien el espíritu de David. Ahora entramos en el capítulo 18 y dice así. No, vamos a seguir en el 17:55. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro de Filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo este muchacho? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este muchacho? Cuando lo vio David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesé de Belén. Ahora empezando el capítulo 18. En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues lo amaba tanto como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxitos en todas las campañas que Saúl le encomendaba y lo puso Saúl al frente de hombres de guerra y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Tenemos en este comienzo, este capítulo 18 lo han utilizado inclusive la hija de Moshe Dayan en el Parlamento de Israel. Lo utilizó para afirmar que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y en el Parlamento los ortodoxos, cuando dijeron eso, se rasgaron las vestiduras. Eso fue hace como 10 años, a mejor estilo bíblico, le expulsaron del Parlamento. Y los grupos gay hablan para indicar eso, pero eso es un verdadero absurdo. Es decir, el rey David es el rey más querido de todo Israel, una de las figuras más amadas y respetadas de Israel. La homosexualidad en Israel era pena de muerte por pedrada. Si esta gente se hubieran imaginado que entre David y Jonatán hubiera habido algo, jamás lo hubieran mencionado aquí. Así que eso, por pura y simple razón, descarta cualquier otra posibilidad. Nunca hubieran mencionado aquí algo que hubiera tenido relación con algo que empañara. Fíjate que han puesto todo lo malo de David con ser alegre. Aquí lo que habla de esta forma es la gran amistad que unió a Jonatán, es decir, a Jonatán con David. Y es lo que verdaderamente mucha gente hoy en día, en esta sociedad tan podrida, no puede entender que hayan sentimientos profundos entre personas. Porque enseguida la mente humana es demasiado sucia en estos tiempos para entender que verdaderamente algo limpio puede existir. En este capítulo 18 comenzamos nuestro recorrido, seguimos en este recorrido que tenemos por la Biblia y vemos que David, entre todas las características que hemos estado viendo, David era un hombre que se hacía querer. Dice que se hizo querer por todo el pueblo, inclusive por los servidores de Saúl. Vemos otra de las tantas características de David que hemos aprendido. Es una persona que se hacía querer. Una persona, dijimos la vez cuando hicimos la introducción, una persona amable, una persona que tenía buena presencia. Sí, podemos hacer un poco el contraste entre Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Y David. ¿Se acuerdan? Sansón trató como amigo
a los filisteos, ¿se recuerdan? Inclusive se casó con una hija de los filisteos. Y por ese disparate de Sansón que violó la ley de Israel, vimos cuánta calamidad cayó sobre Israel y sobre sí mismo. En cambio, David trató a Goliat como era, ¿como qué? Como un enemigo. Como un enemigo. Hoy el mundo está dominado por enemigos de Dios. Y estos enemigos de Dios que hay en el mundo también son enemigos del creyente. Por eso tenemos que entender. ¿Nos hacemos amigos de los enemigos de Dios? ¿O nos hacemos enemigos en el buen sentido de la palabra? Hoy en día estamos, se los he dicho montones de veces, hoy en día estamos en tiempos ¿de qué? ¿De qué? De radicalidad. Cristo es totalmente radical. Yo, como dijo el Santo Padre, Jesús no es un batido de limonada o que se pone en una licuadora y se hace algo dulce. Jesús dijo bien claro, el que no está conmigo, está contra mí. Jesús no dijo, si no estás conmigo a lo mejor eres buena gente, pero a lo mejor tú. No, el que no está conmigo, está contra mí. Y dijo, que no recoge conmigo, desparrama. Y en el Apocalipsis va a ser todavía más severo. Para mí, lo frío o lo caliente, lo tibio, lo vomito. ¿Qué cosa es tibio? Una persona que es ni fu ni fa. En estos tiempos, hermanos, de radicalidad, no podemos confraternizar, tenemos que amar a todas las personas, tenemos que amar al enemigo, tenemos que orar por los enemigos, pero no podemos andar de rumba con los enemigos. Una cosa es amar y una cosa es, si un día al enemigo le hace falta algo, por caridad atenderlo, a andar de rumba y de confraternización con él. Cuando Israel andaba en confraternización con Filistea, ¿qué fue lo único que recibió Israel? Y males. Toda la pudrición de Filistea se metió en Israel. ¿Por qué la pudrición llegó a Israel? Porque no echaron a todos los filisteos. ¿Se acuerdan la orden del Levítico? Cuando llegues a la tierra que te voy a dar por herencia, no imites la costumbre de la gente de ahí, porque por esa razón ellos pierden la tierra. Eso se aplica a cada uno de nosotros, hermanos. No podemos andar de rumba con el enemigo. ¿Estamos en tiempos de qué? Radicalidad. Se lo dije la semana pasada y se lo voy a decir. El soldado que en medio de un soldado puede confraternizar con los talibanes cuando hay paz. Pero en medio de la guerra, un soldado americano que se pone a confraternizar y tomar té con los talibanes, lo más seguro es que no salga de ahí. Porque él no sé, como dijo el Santo Padre Pablo VI en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal, ese gran discurso de Pablo VI que todo el mundo debe leer. Como dijo, el que el misterio de la iniquidad, el demonio, no solo está contaminado. ¿Se recuerdan qué cosa es? Contaminante. El misterio de la iniquidad, no solo él está contaminado, es altamente contaminante. El misterio de la iniquidad no solo se conforma con estar podrido, él quiere podrir todo de lo que se encuentra a su alrededor. Y por eso cuando tú andas con los enemigos de Dios, ven, pero no importa esto, si eso es una bobería, si todo el mundo lo hace, si eso no te va a traer ningún de eso, si tú eres un tonto, si todo el mundo lo hace. Y los tontos son los que siguen a los tontos. Radicalidad. Igual que yo creo que también es hora en la iglesia, hablando de esto, que yo lo he dicho otras veces en EWTN, es hora ya que paremos a estos protestantes que andan por ahí insultándonos nuestra fe en nuestra cara. ¿Qué poder o por qué puede una persona venir adelante de mí a insultar mi fe? Ninguna. ¿Ustedes andan insultando la fe de los demás? Cuando ustedes ven un protestante, dicen, tú eres un apóstata. ¿Ustedes le dicen eso? No. ¿Por qué tú tienes que aguantar insultos de un protestante? Tú no tienes por qué aguantar insultos de un protestante. Una cosa es tener caridad y una cosa es ser estúpido. Y Cristo, que no era estúpido, se los dije la semana pasada. ¿Qué le dijo a los fariseos? Raza de víbora, serpiente. Nido de serpientes, sepulcros ancleados por fuera y por dentro lleno de huesos y podredumbre. Todavía yo no le he dicho eso a ningún protestante. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, nadie tiene derecho a insultar tu fe. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu esposa, ni tu esposo.
No podemos seguir, hay que parar a esa gente. Que ven, que te porque ustedes son idólatras, que papa. No, hay que decir, mire hermano, ese tema no me interesa. Y si insiste, coge por ahí que yo no tengo nada que ver contigo. Tú eres mi enemigo. Respeto se paga con respeto. Porque siempre estamos aguantando, ay, mira lo que me dijo fulanito, y mira, no. O vienen a retarte, ¿por qué la iglesia católica? ¿Y a ti qué te importa? Tú eres católico, coge tu camino, vigila las finanzas de tu pastor, que bien mal deben andar y sabe Dios los huesos que te vas secos que te vas a encontrar en el closet de tu pastor. ¿Por qué tiene alguien que retar tu fe? Está bueno ya que acabemos con esa situación. Yo, Dios me perdone, yo predico el evangelio de Pablo, o de la mandarria. Un mandarriazo y después me confieso. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, no vayan a salir por ahí a decir que yo estoy recomendando que le den mandarriazo a los protestantes. Pues yo sé pues dónde viene mi gente. Yo siempre se lo digo desde que yo me crié en Cuba, en pleno comunismo, en batalla contra la iglesia. Yo desde chiquito aprendí a defender la iglesia. Yo me crié en batalla y voy a seguir en batalla. Menos que me haga cuento de que vengan a insultar mi fe. Porque cuando era niño la defendí, de joven la defendí y de adulto también la sigo defendiendo. Nadie tiene derecho. Yo puedo tener un diálogo con un protestante que me diga, ay, mira, yo creo, y hablar como persona, discrepar sin insultar. Pero desde que la persona viene con un insulto o con un reto, yo no tengo nada que hablar y es hora de pararlos a la primera. Porque ellos son como los perros, cuando tú haces así. Yo eso, bueno, no voy a volver a hacer el cuento del gimnasio, lo que me pasó a mí, pero aquella persona, con los 3 gritos que le metí, se curó de espanto para toda la vida. Y después lo deportaron, y no fui yo, se lo juro. No fui yo que lo denuncié ni nada. Lo deportaron. Y después cuando me llamó le dije, ay, tu pastor no hizo el milagro. Porque me decía que su pastor una vez, una hermana que iba a ser deportada, oró por la hermana y la hermana apareció en el baño de inmigración. Y le habían hecho los papeles. Yo dije, oh, qué maravilla. Y le dije, ven acá, ¿por qué el pastor no oró por ti y te metió en el baño de inmigración con los papeles? Pero bueno, esa es otra cosa. Tenemos que tener bien claro, nadie puede insultar mi fe. Y no, si tú aceptas insultos contra tu fe, estás aceptando que manchen a la iglesia. Ni tú tienes que explicarle ni darle razón de nada a nadie. Si una persona te pregunta porque quiere aprender, dásela. Si te pregunta para entrar en discusión, ¿a dónde lleva una discusión con un protestante? Absolutamente a nada. Yo nunca he visto que una discusión con un protestante es de fruto. Porque primero que ellos no oyen. Al principio yo me metí en discusiones con los protestantes hasta que me di cuenta que perdía mi tiempo y me dirigí a enseñar a los católicos. Porque en todas mis largas discusiones, hasta con el pastor Edén, que en paz descanse, yo me daba cuenta que mientras yo hablaba, la otra persona estaba pensando qué me iba a responder. Entonces, si una persona no me está oyendo, ¿para qué yo voy a perder tiempo en discutir con esa persona? Entonces, también otra táctica me daba cuenta, cuando yo le postaba un punto que lo dejaba sin argumento, brincaba para otro punto. O sea, yo estaba hablando del Papa y cuando yo le demostraba que el Papa tenía autoridad, saltaba para la Virgen María. Y uno, si está metido en la discusión, ¿qué es lo que hace? Sigue brincando de... Y pues si no, vamos a terminar con lo del Papa. Con una vez un señor adventista que quería convertirme al adventismo. Y iba a mi casa y un día tuve que brincar la cerca, irme por el fondo y todo porque se sentaba fuera de mi casa. Lo juro no se puede jurar. El Señor sabe, es testigo de lo que yo le digo. Y un día ella me hartó que yo salí y dije, ven hermano, ¿qué te pasa a ti? Me dice, no, porque yo te quiero demostrar que la Virgen María tuvo hijos. Y dije, ¿por qué tú dices que la Virgen María tuvo hijos? Porque aquí en la Biblia lo dice que su Jesús y sus hermanos. Digo, entonces, todo lo que está en la Biblia hay que creerlo. Dice, a pie enjuto, no se puede interpretar. No, es como está aquí. Busqué Juan 6 y puse, el que coma mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando tú crees en la Eucaristía, yo creo que la Virgen María tuvo hijos. Entonces, bueno, no, porque eso es interpretado. Digo, mira, hermano, tú eres un descarado, dale, sigue, no habla contigo. ¿No? Porque iba a decirme que lo de Juan 6 era interpretativo, pero lo de la Virgen era como estaba. Se acabó. Me lo quité de arriba. Así que, ¿estamos en qué? En guerra, en tiempos de radicalidad, donde la cizaña creció y donde el trigo creció. Sigue diciendo la palabra hemos hablado, viendo en este contraste entre Sansón y David, hoy el sistema del mundo dominado por el enemigo de Dios, dijimos, es también enemigo del creyente. Lo interesante de esto fue que la fe de David lo capacitó para salir
frente a gigantes y vencerlo. Porque fue la fe de David, que fue lo que dijo David, ¿se acuerdan? Como un filisteo incircunciso. ¿Qué quiso decir de filisteo incircunciso? Alguien que no tiene pacto con Dios. Como alguien que no tiene pacto con Dios viene a retar al pueblo de la alianza y ninguno de ellos quiere salir a defender. Y él dijo, hoy tu cabeza va a rodar por tierra. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Fe. El apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Como va a decir el prólogo del Evangelio de San Juan. San Juan habló mucho de esta batalla entre las tinieblas y la luz, cuando dijo que la luz venció a las tinieblas. Y la luz siempre vence a las tinieblas. ¿Por qué? Comenzando que la tiniebla no existe. ¿Tú sabes lo que es la tiniebla? Falta de luz. ¿Tú puedes apretar un botón y hacer tiniebla? No. Para hacer tiniebla, ¿qué tú tienes que hacer? Apagar la luz. Luego entonces, la tiniebla no puede apagar la luz. La luz es la que acaba las tinieblas. Por eso Juan pone a Jesús como luz. Y por eso lo dice el capítulo 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es la victoria? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Si tú no tienes fe, tú no vas a vencer absolutamente nada. Porque ¿qué le pasó a Saúl y a Israel en esa batalla? No tenían fe. No tenían fe. Al no tener fe viene el miedo, viene la inseguridad y ninguno luchó. Estaban ahí paralizados. El miedo paraliza. El miedo lo paraliza a uno y no lo deja avanzar. No hay nada más paralizante que el miedo. ¿Y el miedo proviene de qué? De la falta de fe. David tenía fe y venció a Goliat. Es la misma lección que Josué aprendió al entrar en la tierra prometida y vencer sobre la ciudad de Jericó. ¿Se recuerdan? Josué descubrió que la batalla era la batalla del Señor. ¿Se acuerdan? La ciudad fortificada más grande del mundo y más poderosa del mundo, la ciudad de Jericó. Todavía hoy en día se pueden ver las 7 murallas de Jericó en la base, en la ruina de Jericó cuando uno va allí. Una ciudad amurallada que no se podía conquistar, Israel no tenía armas y estaba en el camino para la tierra prometida. ¿Y se acuerdan lo que Josué dijo cuando fue a visitar la tierra prometida con el racimo de uva y con Caleb? Que dijeron, ni gigantes ni ciudades fortificadas, porque si el Señor no las dio, el Señor no los va a entregar. ¿Eso también qué cosa es? Fe. Por eso se recuerdan cuando el Señor le dijo a David, dale 7 vueltas a la ciudad. Toca 7 veces la trompeta. 7. ¿Qué quiere decir eso? Pacto. ¿Qué le decía el Señor? Acuérdate que tú eres el pueblo del pacto y ellos no. Y ¿se acuerdan que yo le dije que yo hacía mentalmente, yo me giraba a la gente de Jericó en las murallas, viendo a aquella gente dando vueltas con una caja dorada, y dirían, que eran esos locos que van a tumbar la muralla dando 7 vueltas con una cajita. Y cuando Israel tocó la trompeta, que gritaron aleluya, las murallas se desplomaron. ¿Pero eso nació de qué? ¿Cuánta gente habrá diciendo, sigue creyendo en Dios a ver si te va a resolver el problema? Si tú eres un hombre de pacto con Dios, tú como dice San Pablo, si Dios conmigo, ¿quién? Pero eso nace de qué? De la fe. Eso nace de la fe. Si no tenemos fe, hermano, estamos paralizados. David se enteró que no podía emplear las armas que el mundo de su tiempo había previsto para ese tipo de batalla. O sea, David tuvo que usar sus propias armas, sus propios recursos. Es decir, ¿qué cosa? Aquello que Dios le había enseñado a usar. Acuérdense que dijimos por qué David venció, porque era un hombre de qué, ¿se recuerdan? De fe, por supuesto, pero de algo más. Yo les dije a ustedes que por el trabajo que él hacía. Todo eso muy bien, pero no es él viene del trabajo que él hacía. Yo le dije que era un hombre de gran contemplación, un hombre de grandes silencios. El pastor está solo con el rebaño. El pastor tiene todo el tiempo del mundo para contemplar la naturaleza, para meditar, para pensar. Toda su vida la tiene
para meditar y para pensar. El pastor tiene que estar totalmente alerta para los lobos que se quieren comer a sus ovejas que le han puesto bajo su cuidado. O sea, es un hombre vigilante y un hombre de meditación y de contemplación. Por eso que David tenía fe. Porque nosotros, ninguno tenemos fe, porque ni somos contemplativos, ni somos de silencio, ni somos vigilantes. Lo que me he dicho tantas veces en los retiros que nosotros vamos, nos cuesta trabajo hacer silencio. Pueden ser muy buenos, muy piadosos, pero no pueden hacer silencio. Porque el silencio no es algo de que no es callarse la boca, el silencio es primero tener silencio adentro. Una persona que no tiene silencio adentro no puede tener silencio afuera. Y nosotros no sabemos tener silencio. Hemos dejado que el mundo se meta en nosotros y para eso son los retiros y para eso es la lectio divina y para eso, para que nosotros podamos practicar el silencio y la contemplación. Siempre se lo digo, el ícono de Sor María de Jesús. Ojos grandes y boca chiquita. Mucho contemplar y poco hablar. Pero desafortunadamente cuando les damos a ustedes opción de hacer silencio, no la aprovechan. Pierden el dinero y pierden la oportunidad de hacer silencio. Y no estoy hablando que sean malos, que no sean malos. Yo me di cuenta, yo antiguamente quería imponer el silencio en los retiros, pero yo me di cuenta que no es que la gente no quiera hacer silencio, es que no pueden hacer silencio. Tenemos que empezar, y el Papa lo ha dicho, Papa Benedicto lo dijo varias cuaresmas, tenemos que hacer ayuno de ruido. ¿Cuánto el Papa ha dicho en cuaresma, en vez de dejar de comer carne, hagan ayuno de qué? De ruido. Paren un poco el ruido que tenemos continuamente alrededor en el radio, en la televisión. Fíjate que vivimos rodeados de ruido. En el carro tenemos el radio puesto. Llegamos a la casa, ponemos el televisor, nos levantamos, ponemos las noticias. Vivimos rodeados, hasta que nos acostamos con el televisor, vivimos rodeados de... Por eso que le tenemos tanto miedo al silencio. Y San Juan Bosco dijo que los grandes milagros ocurren en el silencio del interior del hombre. Pero eso es hablar sobre mojado. Porque todo el mundo cayendo en silencio, pero de verdad llegamos cuando se ofrece silencio, y a mí me da lástima ver cómo la gente no puede. No, fíjate cómo decir, no es que no quieran, y no es que sean malos, es que no pueden. En el capítulo 18 aparece Jonathan, allá que hemos conocido, hijo de ¿quién? De Saúl, y se hicieron grandes amigos. Los dos eran hombres sobresalientes. Y los dos eran la clase de personas que Dios puede usar. Los dos eran decididos, eran valientes, eran gente de acción. El Señor le gusta usar gente de acción. Pedro tenía una personalidad totalmente desatada antes de Pentecostés. Pedro primero hacía y después pensaba. Pero ¿tú sabes por qué el Señor lo escogió? Porque solamente los valientes, los que salen para adelante son los que se pueden domar. A un exaltado se puede domar, a un muerto no hay forma que podamos darle vida. Por eso criticamos a Pedro cuando salió y dijo, Señor, voy para ti en el agua. Ah, pero se hundió. Y los otros 11 se quedaron en la seguridad del barco. Pedro se hundió, pero salió. Con esa persona se puede hacer algo. Con un muerto no se puede hacer nada. Y yo lo decía en la programa de radio que grabé, lo decía que no me acuerdo del obispo de Santo Domingo, que una vez fueron y le dijeron que los carismáticos estaban locos, que los calmara, y le dijo, dejen a los carismáticos. Yo primero pongo en orden a un carismático que despierte un católico muerto. A un carismático se le puede bajar un poco la exaltación, pero un católico muerto no hay absolutamente nada que hacer con él. Está muerto. ¿Qué se puede hacer con un muerto? Nada, enterrarlo. Y tenemos desafortunadamente más de la mitad de la iglesia muerta o en vías de morir. Por falta de silencio, por falta de don del Espíritu. Pues vemos que hubo un pacto entre David y Jonathan. Y se aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó a Jonathan como a sí mismo. David estaba hablando con Saúl. Saúl había llamado a David después de la batalla porque quería darle un premio, un reconocimiento por el hecho que había hecho.
Y es posible que con el tiempo Saúl creyera que le había dado demasiado reconocimiento a David. Al parecer, Jonathan, el primogénito de Saúl, estaba presente también, escuchó la conversación entre Saúl y David. Y desde ese momento David y Jonathan fueron conscientes que entre ellos había una gran característica. Cuando yo me encuentro con otro que va al gimnasio, lo que sea, que es cristiano, yo siento con él más características que con las otras gente que están ahí. Mira, cada rato Arnold me pasa un texto y me dice, Fran, te quiero. Y yo dije el otro día, ¿te quieres casar conmigo, Arnold? Y yo lo sé que él lo dice, porque me aprecia y ora por mí, ¿no? Y eso lo que pasa, la gente encuentra, hay gente con quien tú tienes afinidad por fe, por oración, hay personas con que tú no tienes absolutamente nada que compartir, ni que hablar, porque no tienes en afinidad. Y eso es lo que pasó entre ellos, eran dos campeones, eran dos gente que habían criado en la batalla, eran gente arriesgada, eran gente de fe, y de ese momento fueron muy buenos amigos. Muchas veces nos olvidamos del noble, lo bueno que puede ser la amistad. Hoy en día la amistad se ha prostituido. Unos amigos de otros mientras le convienen. Y después te mudas 3 cuadras más allá, más nunca tú te acuerdas de la otra persona. Desafortunadamente. Es más que viviendo la persona 2 cuadras tuyas, ni la llamas, le mandas. Ahora ya ni siquiera se llaman, ahora se pasan un texto. Para salir de la cosa. Fíjate que cada vez evitamos más la comunicación. Cada vez evitamos la comunicación. Antiguamente ya hablábamos por teléfono, después pasábamos email, que era un poquito más largo. Ya ni email, ya era 3 palabras en un texto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, se acabó. Hermano, cada vez nos estamos aislando. Pero si nos aisláramos en silencio estaría bien, pero nos estamos aislando en ruido. Y eso es un plan muy bien preparado por alguien que nos quiere aislar. David y Jonathan se vieron como un reflejo de sí mismo. Y dice después en el versículo 2, aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a la casa de su padre. A partir de ese momento, David se pasó a ser una figura pública y nunca en la vida dejaría de ser una figura pública. Y esa es la tragedia de las figuras públicas. Es terrible ser una figura pública. Entonces, como los artistas, como los paparazzi persiguen a los artistas, que eso es verdaderamente una cacería, y los artistas se ponen bravos, pero es que también ellos necesitan de esa gente que les caigan atrás, que los nombren. Porque cuando no les caen atrás, hacen algún disparate para llamar la atención. Tú sabes bien que desde que tú estás en la vida pública, tú tienes que actuar de acuerdo a lo que esa gente espera de ti y de acuerdo a lo que tú representas. Es una carga ser una figura pública. Yo que soy una figura pública de medio pelo, tengo que tener mucho cuidado, lo que digo, lo que hablo, lo que a otra persona se le permite, yo lo tengo que cuidar 1000 veces, no por mí, sino por lo que yo estoy representando. Muchas veces tengo que aislarme muchas veces de la gente, porque cuando uno está metido entre la gente, cuando vienen los relajitos, todos esos problemas de los curas que han caído y eso por andar metido en grupos por ahí donde no deben, en vez de una persona que ha sido ungida es una persona separada y consagrada. Y tiene que cuidar lo que representa. Pero hoy en día no queremos cuidar lo que representamos, queremos ser como todos los demás. Y ahí vienen los problemas. Yo me tengo que aislar de muchísima gente aquí que yo quiero, pero yo no puedo compartir. Ustedes me invitan a cosas y les digo que no, yo no puedo compartir con unos de ustedes y con otros no. Y si yo comparto con uno y con otros no, empiezan los problemas entonces, para que no haya problemas, ¿tú sabes qué hago? No comparto con nadie. Voy solamente a muertos y enfermos. ¿Cuánta gente viene? Frank, quiero que bautices a mi hijo. Yo no puedo bautizar a un hijo. Si yo bautizo el hijo de uno, tengo que bautizar el hijo de todo el mundo. Y no puedo ser responsable como padrino. O sea, son cargas que tiene cuando uno tiene una vida pública. Pero veo que gente tiene ministerio, gente que tiene cargos en la iglesia y quieren vivir una vida privada, pero sí que tener la pantalla de que todo el mundo lo conozca. A partir de este momento David pasó a la vida. David era una estrella. David era una estrella. Con este pacto con Jonathan. David y Jonathan es un ejemplo de las grandes amistades. Fíjate que dice que Jonathan se quitó el manto y se la dio a David. David era un campesino. No tenía ropa apropiada para estar en la vida pública. Porque los servidores del rey, cuando se vestían para dar lustre ¿a qué? Al nombre del rey. Mira los servidores del rey, qué bien vestido. David no tenía ropa. Jonathan compartió su túnica y su capa con. Ahí vemos
el corazón de Jonathan, que era un corazón generoso igual que el de David. David tenía ese carisma de cual tanto oímos hablar hoy. Yo le dije ahorita, David era tremendamente popular, era una persona que se captaba el corazón de la gente. Eso es un don de Dios. Dios había mirado en su corazón y ahora el público miraba su aspecto exterior. David era tan atractivo por fuera como por dentro. Hay gente que son atractivas por fuera, pero por dentro son horrendos. Tú puedes conocer una mujer muy hermosa o un hombre muy bien parecido y cuando hablas dos palabras con esa persona, tú quieres estar lo más rápido posible aparte de esa persona. Porque todo es, desafortunadamente hoy en día todo el mundo sabe lo que busca, la parte de afuera. Y ahí vienen los divorcios, porque la gente se casa por el placer de la vista. Y cuando se cansa de tener sexo con la esposa, porque toda la larga cansa, la rutina cansa a no ser que haya amor. Pero como no tienen amor, que es lo único que tienen, se gustan. Cuando se acaba la rutina física, se acaba el matrimonio porque ya se acabó el lazo que los unía. Y hoy en día hasta los católicos estamos mirando por la vista. Por eso que andamos en la condición que andamos. Por eso vamos ahora a leer el versículo 6. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de toda la ciudad de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de panderos y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro: Saúl mató 1 millar y David milladas. Ahí empezó el problema. Algo que todos conocemos, el peor de todos los pecados, la envidia que nace de la inseguridad de la persona. Dice el versículo 8, se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, dan miriadas a David y millares a mí. Solo le falta a David ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano, blandió Saúl la lanza y dijo, voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque el Señor estaba con David y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, y entraba y salía a la cabeza de las tropas. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y el Señor estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, le temió. Todo Israel y Judá querían a David, pues salía y entraba a la cabeza de las tropas. Vemos en este caso algo muy, muy común. Ya Saúl tenía un problema. ¿Qué problema tenía Saúl? ¿Se acuerdan? Ante la envidia. Tenía un gran problema, que por eso trajeron a David. Los espíritus malos lo atacaban. Por eso trajeron a David para que con la... ¿Te acuerdas cuando hablamos todo de la música, una clase completa de la música? El poder que tiene la música de Dios. En ese momento, ya Saúl tenía un problema. Lo atormentaba un mal espíritu. ¿Pero por qué lo atormentaba un mal espíritu? Porque Saúl era un hombre débil. El demonio sabe mucho. El demonio con los fuertes no se lanza. El demonio se lanza con los débiles o con los que él cree que son débiles. Y eso es lo que es la tentación. Cuando el demonio, y hay miles y miles de espíritus malignos, no te creas que tú tienes al demonio, a Satanás atrás de ti, porque tú no eres tan importante para tener a Satanás detrás. Confórmate con un diablo medio pelo que están de atrás de ti, pero los hay de todas categorías, los hay más sabios, los hay menos, hay espíritus de esos tontos, hay otros menos, hay de todo como hay en el reino de Dios. Ellos son seres creados como nosotros y no son uniformes, son diferentes, cada cual tiene, solamente se une una cosa, la maldad y el odio a la vida y el odio a Dios. Pero ataca a los débiles. El padre Gabriel, que era mi párroco, que ahora lo llevaron para Del Rey, que era psicólogo, él decía que las personas que están mal de la cabeza, que están locas, porque casi siempre la gente que está loca le da por hacer algo malo. Cuando vemos una persona loca que le dé por hacer algo bueno y regale la cuenta de banco o regale,
Siempre que pierde la cabeza, ¿qué es lo que hace? Porque dice el padre David que la persona perder el control de sí mismo, el demonio es tan miserable que entra y coge el control de él porque no tiene resistencia. Por eso que la gente que están débil mentalmente tienden a hacer cosas malas. No es culpa de ellos. Es el demonio, que sabiendo que esa persona es débil, a una persona fuerte es muy difícil que el demonio lo... Y no estamos hablando de posesión, estamos hablando de opresión. Posesión es algo que casi nunca ocurre, gracias a Dios, entre los creyentes. Muy rara vez ocurre un caso de... Estamos hablando de opresión. Y opresión es lo que más abunda hoy en día. Yo diría que por lo menos el 90% de las personas que yo conozco, santas y piadosas, padecen de opresión. Muchos santos padecieron de opresión. La Madre Teresa padeció de una gran opresión. ¿Y qué cosa es la opresión? La opresión es un ataque externo del demonio. La posesión es que toma control de tu conciencia y de tu yo y de tu ser. Eso solamente tiene que pasar con que tú hagas un pacto satánico o que estés muy metido en cosas satánicas. A un bautizado es prácticamente imposible que el demonio lo posea si no es por voluntad de la persona. Pero la opresión, ¿qué cosa es? La opresión es que el demonio es una persona débil, o que piensa que es débil. ¿Y cuál es la primera fase? Lo tienta. Cuando tú tientas un melón o una naranja, ¿para qué tú la tientas? O un aguacate, ¿para qué tú lo tientas? Para ver si está maduro o no, si tiene cosas blanditas que se hunde el dedo, ¿no? Y si tú encuentras algo que está blandito y se hunde el dedo, ¿qué es lo que indica? Que está malo, que está débil ahí. Eso es la tentación. El demonio, eso no es pecado, la tentación no es pecado. Todos fueron tentados, inclusive Cristo. Pecado es caer en la tentación. El demonio nos pincha a ver qué cosa, a ver qué área tenemos blandita. Y cuando el demonio encuentra un área tuya que es asequible a él, ese es tu talón. Se tira a morder el talón. Entonces, cuando él se tira a morder el talón y tú saltas y gritas, ¿qué dice él? Le di por donde es. Entonces se ensaña en esa área. Y eso constituye la opresión. Es un ataque externo en un área determinada de tu vida. Por eso hemos hablado tantas veces aquí, lo hemos dicho, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque ¿quién le da al demonio la información de dónde me tiene que atacar? Nosotros mismos. ¿A través de qué? De la boca, de la queja, especialmente de la queja. Cuando tú te estás quejando, le estás diciendo, si hay algún demonio suelto por ahí, mira, este es el área que a mí me molesta. Y si él se da cuenta, es así. Si es la falta de trabajo, tú vas a ir a aplicar a cualquier lado y te van a decir que te van a aceptar en el trabajo y no sabes por qué no te aceptaron. Y no sabes a dónde vaya, alguien llega primero y toma la... Porque el demonio sabe que a ti, ¿qué cosa es lo que te quita la paz? Estar sin trabajo. Si es el matrimonio, y el demonio se da cuenta que el matrimonio te quita la paz, el problema no va a salir de ahí. Y si tú sigues quejándote, ¿qué le sigues diciendo al demonio? Que siga atacando porque eso te está quitando la paz. Si es un hijo, exactamente igual. Pero tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando yo estoy peor, yo no hablo. Digo, por mí no se va a... La lengua es como el gatillo de una pistola. Tú tienes la pistola en la mano, ¿funciona? ¿Cuándo funciona? Cuando te aprieta el gatillo. Tú puedes apretar el gatillo de la atracción del demonio, puedes apretar el gatillo de la fe, con lo que tú dices. Por eso se puede decir que lo que tú dices con la boca lo recibes en el corazón. Por eso siempre tenemos que caminar en palabras de fe. No tienes un problema, en vez de decir, ay, estoy sin trabajo, en qué mala situación. Es decir, yo tengo un trabajo, pero sé que el Señor tiene para mí un trabajo espectacular. Y San Pablo da el remedio. San Pablo dice, cuando parezca que no hay solución, arrodíllate y da gracias por el milagro que ya viene. Cuando te dicen, no, esto no lo arregla ni el médico chino, te dice, gracias, Señor. Porque si el médico chino no lo arregla, ahora es cuando tú lo vas a arreglar. Eso se llama caminar en fe. Caminar en fe. David no caminaba en fe. Saúl no caminaba en fe, perdón. Saúl, el demonio descubrió que, y se acuerdan cuál era el área flojita de Saúl desde el principio, ¿se acuerdan? La inseguridad, el miedo y la falta de fe. Primero, era inseguro de sí mismo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron rey? Él dijo, estaba escondido atrás de las burras porque no querían, pensaba que no valía para nada para rey. Después que fue rey, no quería ser rey.
eso lo fue llevando a un proceso que el demonio se fue enterando de eso. Mira, tengo el rey de Israel en mis manos. Y más inseguridad, y más inseguridad. Y de la inseguridad y de esa opresión demoníaca, ¿a qué pasó? Al pecado favorito del demonio, a la soberbia. ¿Se acuerdan que era una persona extremadamente soberbia? Y murió por ser extremadamente soberbio. Porque cuando Dios le quitó el reino, fue cuando él se empeñó en ser rey. Y de la soberbia pasó ¿a qué? A la envidia. Este muchacho que llegó, cuando yo a las mujeres cantando, David mató a 1000 y Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, no le gustó. Personas que no saben reconocer el éxito de otra persona. Y todas las personas envidiosas tienen un mismo denominador. ¿Sabes cuál es el denominador de toda persona envidiosa? La falta de confianza en sí misma. Una persona que está segura de lo que es y está segura de lo que vale, no le importa que la otra persona sea o lo que la otra persona tenga. Pero cuando tú estás inseguro de ti o tú no te amas a ti mismo, cualquiera que brille más que tú. A ver, entre Saúl, que era un pobre muchacho campesino, y David, que era un pobre muchacho campesino, y Saúl, que era un rey, ¿quién era más importante? El rey. Él podía aprovechar de ser rey y hacer una gran hazaña. ¿A quién le tocaba salir contra Goliat? A Saúl. Pero por no tener fe en que Dios estaba con él, les perdió la oportunidad de brillar. ¿Cuántas veces uno por no tener fe pierde la oportunidad de brillar? Yo no sirvo para eso. Si el Señor te está llamando, tú sirves para eso. Muchos son, no, pero yo no puedo hacer tal responsabilidad en la iglesia porque yo no sirvo, yo soy tan poca cosa, yo no estoy preparado. Si el Señor te llama y te va a capacitar, Él no llama tonto. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? La envidia. No soportas a una persona que haya triunfado más que tú. Y después de la envidia, ¿qué viene? A ver, la muerte. Dijo, quiero matar a este y le tiró con la lanza 3 veces. Esto pasó a nivel de corte con esta gente, pero eso puede pasar en nuestra vida a otro nivel. Sin tener que meterle a nadie la lanza, podemos clavarle la lanza de la lengua para desacreditar a una persona en el trabajo. Y una persona que desacredita a otro en el trabajo, ¿por qué la desacredita? ¿Y por qué tiene envidia? Porque está inseguro de sí mismo. Una persona que está segura de sí misma le encanta que otra persona brille también. Lo reconoce, es más, lo reconoce sin ningún tipo de complejo. Y de toda esa envidia, la peor de todas es la envidia espiritual. El que envidia a un hermano por los dones que tiene o por los dones que ha recibido. Esa es la peor de todas las envidias, la envidia espiritual. Que quieres demeritar al otro ministerio, al otro hermano, porque tú no estás seguro de lo que tú haces o de lo que tú eres. Yo le dije que en este libro de Samuel íbamos a aprender muchísimas cosas. ¿Cuánto hemos aprendido con el libro de Samuel? Y cosas que, esta es la belleza de la Biblia. Todo eso que hemos aprendido nos sirve para la vida de hoy, porque el ser humano no ha cambiado.